Para que hablen de cosas serias. Perfecto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos los que nos escuchan. Estamos en el programa El Poder también se juzga, un programa que tiene como propósito jurídico, sino conocer las voces de las nuevas generaciones de juristas y de abogados, en donde a través de una crítica constructiva justamente tratamos de reinterpretar el derecho y otros temas en lo general. Y pues el día de hoy para mí es un gusto tener como invitado especial y como coconductor en primera instancia a mi querido amigo Gonzalo Covarrubias Muy Cepeda. ¿Cómo bien, estás, Gonzalo? estimado Buenas Irving, tardes. estamos presentes en este día 18 de junio de 2026, en el que curiosamente se conmemora un año más, valga la expresión, de la implementación del sistema de justicia penal en nuestro país. Sí, Sí, justamente si hacemos un análisis histórico, estamos llenos de festividades el día de hoy y sumado al hecho de que hoy juega nuestra selección mexicana, justamente terminando esta plática que tendremos con un invitado de lujo, el cual claro. yo tuve el gusto de conocerlo ya hace muchos años, somos relativamente contemporáneos de estudios de licenciatura por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y pues para este Centro de Investigación y Capacitación Judicial y este programa en lo particular, El Poder también se juzga, es un gusto tener como invitado a nuestro querido amigo, profesor universitario, mexicano y servidor público, Osiel Lúa, del cual me voy a permitir solamente expresar algunos datos curriculares con el propósito de que la gente que nos está escuchando en las redes sociales sepa un poco de la trayectoria profesional de nuestro invitado. El maestro Osiel Lúa, además de ser abogado, es profesor y servidor público mexicano, especializado en Derecho, Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos ha colaborado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se ha desempeñado como docente e investigador, ha tomado cursos en el extranjero, como lo comenté hace un momento, trabajó en las áreas de vinculación de acusación e enjuiciamiento por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene obras publicadas, es una persona con mucha capacidad intelectual en tratándose de justicia constitucional, derechos humanos y derecho administrativo. Dentro de sus actividades, además de ser profesor de aquí de Sicajú, también fue candidato a juez en el Distrito Judicial de Chalco, en el Estado de México, en las tan aclamadas, criticadas, pero al final de cuentas celebradas elecciones populares que tuvimos hace ya algunos meses. Y pues para nosotros, y hablo, me tomo el atrevimiento de hablar inclusive en nombre de mi amigo Gonzalo, mi querido Osielua, bienvenido a este espacio de difusión cultural. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, ahí un saludo ahí en Facebook. Pues muy contento, ya habíamos tenido rato queriendo hacer esta plática y no se nos había hecho. Afortunadamente, pues ahorita ya se abrió la oportunidad y pues aquí estamos, ¿no? Muchas gracias, maestro Ambrí, siempre por tu apoyo, también a mi amigo Gonzalo y sobre todo pues a nuestro rector, el doctor Luis Octavio Espinosa Bonilla, que pues apertura este tipo de espacios siempre pues, para los docentes y podamos seguir compartiendo mucho más allá del aula todos los conocimientos que podamos ir obteniendo, ¿no? Ahí pues yo soy muy privilegiado de estar aquí con ustedes y formar parte de la familia de Sicajú. No, pues los privilegiados somos nosotros y justamente el día de hoy vamos a, vamos a hablar sobre un tema, o bueno, ustedes van a hablar sobre un tema porque yo por razones laborales me voy a tener que retirar, pero no quería dejar
de aprovechar la oportunidad de conectarme unos minutos para presentar tanto a Gonzalo como a ti como profesores, como universitarios. Y el tema que se va a abordar va a ser justamente el control de convencionalidad en sede administrativa, que sin duda alguna es un tema sumamente importante y relevante. Regularmente cuando se habla del control de convencionalidad, siempre o la gran mayoría de ocasiones lo tratamos de desarrollar más que nada en un aspecto teórico pegadito a temas de derecho penal, de derecho civil, pero pocos son los profesores como ustedes que además de dominar esta metodología, esta forma de interpretación, si me lo permiten, va a ser muy ilustrativo para nosotros que los vamos a escuchar, el que hablemos de esta figura jurídica y filosófica e histórica como lo es el control de convencionalidad, pero desde la perspectiva del derecho administrativo, que sin duda alguna esto hace que sea más técnico el tema. Y pues yo, insisto, les quiero agradecer tanto a Gonzalo como a ti, mi querido amigo Ciel, por el hecho de que nos apoyen en estas actividades sin fines de lucro, que únicamente tienen como propósito difundir el conocimiento jurídico y el gran esfuerzo que hace Radio Sicajú justamente por organizar este tipo de actividades y de eventos. Y pues bueno, para efecto de no abusar en el uso de la palabra, le cedo el uso de la misma a mi querido amigo Gonzalo Covarrobias para que evidentemente se dé inicio a esta plática con nuestro querido amigo Ciel Lua. Gracias. Cuídense. Muchísimas gracias, Irving. Pues como lo acaba de anticipar el compañero Ambriz, vamos a hablar acerca de un tema que fue muy debatido a partir de la reforma constitucional del 2011. Pero también quiero aclarar algo, a pesar de que la reforma constitucional del 2011 fue el parteaguas de la discusión de la figura del control de convencionalidad, el control de convencionalidad tiene muchísimo tiempo, previo al 2011, que se venía desarrollando no nada más en México, sino en el mundo. Entonces, sin duda alguna, tenemos un invitado de lujo que el día de hoy nos hablará acerca del control de convencionalidad en sede administrativa. Mi querido Ciel, ¿qué debemos entender como sede administrativa para efectos de lo que desarrollamos en el derecho procesal administrativo? O procedimental administrativo también. Híjole, es una pregunta bien interesante porque además es bien compleja y tiene un montón de vertientes. Sí, un montón de autores también, depende de a quién cites. Ajá, entonces, pues mira, para efecto no quiero decir que sea solamente limitativo, sino más bien enunciativo para efecto de nuestra charla. Yo quiero asentar tal cual las nociones de derecho administrativo pues a la explicación, ¿no? de ese acto administrativo, de ese primer acto de autoridad, de la autoridad actuando en su potestad administrativa, ¿no? Y obviamente ya sabemos que está el derecho sancionador, hay diferentes ramas del derecho, inclusive el derecho fiscal que forma parte del derecho administrativo de unos años para acá como una materia integrante, etcétera, etcétera. No pretendo entrar a ese debate porque además es un debate acalorado por muchos teóricos y añejo además. Y añejo y además de que no nos alcanzaría la clase. Por lo cual, cuando yo quiero poner sobre la mesa en sede administrativa, yo me refiero desde su momento del nacimiento de un acto jurídico en materia administrativa con el acto administrativo, hasta, ¿por qué no?, su impugnación aquí en el tribunal, que es donde ahorita me encuentro, su impugnación ante la autoridad competente, ¿no? Esa transición, cómo nace y sobre todo las complicaciones que hoy en día conlleva por sí misma la materia administrativa y el control de convencionalidad, que parecería, amigo Gonzalo, de que es hasta antinómicas de forma conceptual, ¿no? Pero ahorita iremos abordando un poquito más allá de eso. Sí, no, es que sin duda es un temazo, la verdad. Me acuerdo mucho de cuando estaba apenas recién publicada la reforma constitucional la del 6 de junio del año 2011 y que se cuestionaba mucho el tema de los alcances de la interpretación de los derechos humanos. Y se habló, pues, por varias personas acerca de ese control de convencionalidad. Entre ellos me acuerdo que el doctor, se me fue el apellido, pero es de la universidad, de una universidad michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, algo así.
Umecindo García Morelos, gracias por recordarme. Me acuerdo que él hablaba acerca del control de convencionalidad y muchos constitucionalistas de la época lo criticaban porque él estaba adoptando un concepto que decían viene del extranjero. Sin embargo, también hay que considerar que fue un cambio de paradigmas, que de cierta manera nos hizo ver de otra manera el derecho, porque muchos dicen no cambió nada el paradigma que teníamos anteriormente con el nuevo paradigma de derechos humanos y sus garantías, la interpretación conforme en todas sus vertientes y demás. Entonces, para que nuestro público comprenda qué es el control de convencionalidad, ¿qué les puedes decir al respecto? El control de convencionalidad es un ejercicio, pues, evidentemente hecho por la autoridad, en el cual establece la alineación. Más bien es un ejercicio muy complejo que en diferentes etapas. En una primera etapa conlleva necesariamente la interpretación conforme, es decir, cuando existe un choque entre una normatividad internacional y una normatividad local, busca armonizar sin inaplicar, sin generar una inaplicación, al fin de salvaguardarle el espíritu de la norma y la esencia del derecho, ¿no? Del derecho doméstico. Sin embargo, cuando existe un choque directo entre una interpretación en sede internacional y en sede local, pues lo que nos lleva es a generar un control de convencionalidad, que es que la autoridad tal cual inaplique con bases del principio pro persona, pues con el fin de garantizar los derechos humanos, ¿sí? Es decir, el Estado está vinculado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ya sea interpretando de manera lineal o inaplicando de manera drástica la norma internacional. Particularmente aquí estamos hablando de una inaplicación. El control de convencionalidad nos lleva a inaplicar la norma nacional para poder ponderar y proteger conforme al canon internacional pues los derechos humanos de las personas. Muy cierto. Ahorita acabas de decir algo que también a muchos les causará seguramente alguna inquietud, sobre todo por los alcances. Acabas de decir, en nuestro caso, o sea, aquí en el país, lo que se hace es sin aplicar normas. Y aquí ahorita me vino a la mente lo que es el control concentrado y el control difuso de convencionalidad. No sé si nos pudieras hablar algo al respecto sobre ese tema. Sí, claro que sí. El control concentrado conlleva en que una autoridad específica con competencias para ello sea la única que se encargue de poder inaplicar. Y en este caso, pues en otras partes del mundo, como lo es, se me ocurre Chile, ellos tienen un control concentrado. Solamente el órgano, que es un organismo constitucional autónomo, tiene esas atribuciones. En México, pues tenemos un modelo ecléctico. Tenemos, por un lado, una Suprema Corte de Justicia que en teoría debería de inaplicar. Ya sabemos ahí el debate, no quiero entrar en ese debate. Debería de tener la facultad de poder inaplicar las normas de carácter internacional. Y por el otro lado tenemos la obligación en el artículo 1 de la Constitución, párrafo 3º, en el cual establece que todas las autoridades, y es ahí donde encajamos el tema del control de convencionalidad en sede administrativa. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de inaplicar, no de expulsar, inaplicar la norma. Es decir, en el concentrado es un órgano que tiene únicamente la facultad de expulsar y hacer pronunciamientos sobre la constitucionalidad de una norma, mientras que en el difuso sí nos lleva a que todas las autoridades tienen la atribución de poderse pronunciar referente de la inaplicación, más bien referente de la constitucionalidad de una norma conforme a los derechos humanos y a su vez inaplicar. Exacto. Fíjate que ahorita me hiciste recordar algo que alguna vez escuché, no voy a decir en dónde porque pues tampoco es bueno decir el pecador. Simplemente voy a decir lo siguiente y tú me vas a decir qué opinas. Me acuerdo que hace algunos años yo todavía me encontraba, pues se puede decir que en otros andares del derecho, y recuerdo que escuché de una autoridad administrativa decir lo siguiente: el control difuso, así decía el sujeto que encarnaba la autoridad, el control difuso solamente lo pueden aplicar tribunales. Yo no soy tribunal porque estoy en una sede administrativa. Y todavía decía, pero también hay que considerar que desde mi ámbito de competencia yo no puedo ejercer funciones de control.
de convencionalidad o de constitucionalidad de carácter difuso, cuando había mucha normatividad que hacía referencia a que una de las obligaciones de cada una de las autoridades eran precisamente las señaladas en el párrafo tercero del artículo primero constitucional. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto que en algún punto fue el parteaguas de una discusión? Y no nada más de la discusión, yo creo que aquí va a ser el parteaguas de nuestra charla. ¿Sí? Lo que mencionaban justamente es un criterio jurisprudencial que además la Suprema Corte de Justicia sostuvo hasta el 2014 en una tesis que decía tal cual a la literalidad e inconstitucionalidad de una ley, solo tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden declarar a través del juicio de amparo su inconstitucionalidad. Así tal cual está la jurisprudencia histórica todavía en el Poder, bueno, en el semanario, si la buscan todavía aparece. Es del 2007, si más mal no recuerdo, no tengo el número de registro, pero es por ahí del 2007 cuando se emitió. Pero ahora, esto a su vez pues generaba incertidumbre constitucional, porque a su vez veíamos la evolución, o vemos la evolución de la jurisprudencia internacional, que cada vez conlleva a entender de manera más abierta, ¿sí? No solamente o no con exclusividad al Poder Judicial, sino a todas las autoridades en el ámbito de su aplicación. Tenemos el caso Boise contra Barbados del 2007, tenemos el caso evidentemente de Castañeda Goodman, tenemos el caso Campo Algodonero contra México en el 2009, donde la Corte Interamericana de manera paulatina se fue interpretando y fue configurando el control de convencionalidad, llevando absolutamente a todas las autoridades en el ámbito de su aplicación, en el ámbito de su competencia, a hacer control de convencionalidad. ¿Cuál es el gran problema? Aquí tenemos un problema teórico muy complejo, maestro. El problema teórico nos conlleva a entender de dónde surge el acto, bueno, el derecho administrativo, que como lo llevé al inicio, desde el enfoque del acto administrativo, donde justamente el acto administrativo pues es una declaración unilateral de la voluntad del Estado, con el fin de reconocer, crear o modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas, con la finalidad de proteger o garantizar el interés general. ¿Sí? Estas definiciones pues, son definiciones clásicas de nuestros teóricos del derecho administrativo, como Juan Carlos Casas o algunos otros por ahí que ahorita se me van. No, por lo que podemos entender que la característica del acto administrativo es que es unilateral. Es decir, el Estado lo hace de manera voluntaria y en un solo sentido. Dos, una inserción orgánica del ejercicio de la potestad y del imperio del Estado. Es decir, el Estado ejerce su imperio, su fuerza, a que tú culmines, tú hagas, tú realices algo que el Estado te está obligando a hacer o te está pidiendo hacer aún en contra de tu propia voluntad. Y con la finalidad del interés público, que es ahí donde tenemos la gran esfera, porque la definición del interés público pues, es un círculo muy oscuro, muy tenebroso, donde cualquier cosa pudiera parecer que entra en el concepto de interés público. Atendiendo eso, pues todos los que hemos trabajado en la administración pública, todos los que hemos ejercido el derecho administrativo, ya sea desde la función jurisdiccional o desde la función administrativa tal cual en sede gobierno central, pues hemos entendido eso, ¿no? De que nosotros actuamos con el principio de legalidad y pues ¿cómo voy a aplicar la norma si es la que es la base de mi actuación? Ese es el gran problema o el gran choque antinómico que existe entre esta evolución del derecho con la reforma que se combinó o que inició, mejor dicho, con la reforma del 2011, cómo nosotros hemos entendido sistemáticamente y evolutivamente el derecho administrativo. Sí, sin duda alguna es algo muy complicado, pero también hasta cierto punto que a muchos abogados nos ha traído problemas cuando lo que estamos buscando es un resultado desde el procedimiento administrativo. Tú acabas de decir algo muy importante. Cuando hablamos de la sede administrativa, básicamente tú lo que estás enfocando es el procedimiento administrativo como base de la creación de acto administrativo y ese control de convencionalidad de cómo se va ejecutando, cómo se va llevando a cabo. Pero al final de cuentas, pues mucha gente dice, no, vamos a pedir que haya un control de convencionalidad de carácter difuso. No sé si lo has visto en las demandas a veces o en algunas peticiones, y quiero que se aplique control oficioso. Pero el problema es de que muchas veces
porque no se entiende en ocasiones lo que se señala en la jurisprudencia, no dice ni siquiera por qué o bajo qué matiz se busca ese control de convencionalidad. El otro día alguien me decía, ¿por qué se le llama un control por vía de excepción? Y recuerdo mucho de que se alude a que porque la función directa de esos tribunales no es aplicar un control de constitucionalidad o de convencionalidad, sino que por mera excepción, o sea, como bajo un principio de excepcionalidad previsto en el 133, se desaplica o se inaplica la norma según corresponda. Pero, ¿qué les podría decir qué le podría decir a nuestra audiencia respecto a lo que debemos entender en cuanto al alcance del concepto convencionalidad? Es muy una pregunta bastante compleja, ¿no? Pues sí, la convencionalidad sí nos conlleva, tanto como autoridad como servidores públicos, o sea, de un órgano jurisdiccional, forzosamente a hacer un estudio oficioso, que es yo creo la esencia de la convencionalidad permanente, es decir, en todo tiempo la autoridad debe de estar revisando la legalidad y constitucionalidad de las normas que están aplicando. Y justo, como muy bien lo describes, maestro, justo el gran problema con la cuestión administrativa es te enfrentas luego al propio proceso, ¿sí? Que está normado, que tú como autoridad tienes que agotar, que tú como autoridad tienes que apegarte y que la inaplicación de como dentro del proceso administrativo, el despegarte podría generar líneas que tendrían que ser defendibles sobre la nulidad, ¿sí? Entonces ahí donde está el gran conflicto. La convencionalidad por sí sola conlleva a las autoridades en todo ámbito de su aplicación y de sus competencias a estar haciendo una revisión minuciosa. Yo recuerdo mucho a mi maestra que me enseñó todo esto de la convencionalidad, que decía, de manera permanente, de manera, en todo tiempo, en todo momento, la autoridad tiene que estar haciendo el ejercicio de la convencionalidad, al menos de manera teórica, ¿no? Ya sabemos que en la práctica pues puede pasarse un poquito más allá. Sin embargo, pues la convencionalidad siempre la hemos nosotros relacionado de manera directa pues al proceso judicial, ¿no? A que la autoridad judicial es quien lo hace. ¿Por qué? Porque pues, como docentes de amparo siempre les decimos a los alumnos, hay una violación, a una cuestión de derechos humanos, pues vete al amparo, ¿no? Entonces, siempre hacemos esa relación de protección de derechos humanos desde una perspectiva del derecho convencional y la llevamos exclusivamente al ámbito del Poder Judicial. Pero no, o sea, ¿qué pasa más allá del Poder Judicial? Ese es el punto como medular, la convencionalidad como ejercicio permanente de protección de los derechos de las personas y cómo entenderla en una sede fuera de la cuestión judicial. Ese es el gran meollo y el gran debate que tienen los teóricos ya desde hace un tiempecito. Ahorita me hiciste recordar de cuando varias figuras que antes eran propias del derecho procesal, es decir, del derecho ante tribunales, valga la expresión, pasaron a formar parte también ya de, o sea, las terminologías de los procedimientos netamente administrativos. ¿A qué grado hemos llegado con eso? Bueno, ahorita nada más voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que también sería importante mencionarlo. Recuerdo que cuando estaba yo en la Facultad de Derecho estudiando la carrera, se nos decía, el artículo 106 constitucional hace referencia a los conflictos competenciales y estos conflictos competenciales solamente se pueden dar entre tribunales, llámese federales, entre tribunales federales o entre estos y los de las entidades federativas y párenle de contar. Así nos decían. Y hoy por hoy ya vemos conflictos competenciales donde se ven involucradas autoridades administrativas con tribunales, porque ya hay ciertas figuras, especialmente en el derecho sancionador, en el cual ya estamos viendo cómo hay autoridades administrativas que entran en colisión competencial con autoridades jurisdiccionales. Entonces ya empezamos a ver un cambio de paradigmas y obviamente también se involucran a las autoridades administrativas esencialmente por el tipo de actos que emiten y por sus repercusiones vinculatorias a las personas. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero al principio de todo esto, tú bien lo mencionabas, el principio de legalidad entra en colisión con esta convencionalidad que debe también vigilarse, porque muchas veces se parecería para muchas autoridades, se pensaría de que se está dejando de aplicar el marco normativo de su actuación, cuando lo único que se está buscando es que se potencie la protección de derechos humanos.
así como sus Sí, garantías. estoy completamente de acuerdo contigo. A partir del 2011, pues se entiende, para ya aterrizarlo a materia administrativa, pues con la reforma del primer artículo, con el artículo 1 de la Constitución, pues básicamente se introduce ese nuevo vector, esa nueva línea que bien mencionas, amigo. Ahora el acto administrativo o el acto de autoridad debe de estar estrictamente vinculado primeramente con la legalidad y segundo, de manera colateral, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Obviamente, como lo mandata el artículo primero constitucional. ¿Qué implica esto? Desde mi perspectiva, creo que ya entramos en un ámbito de validez donde la validez del acto ya no se centra solamente en que se hayan cumplido satisfactoriamente todos los requisitos que la ley establece para su emisión, sino que creo que genera un bloque normativo mucho más complejo, ¿sí? Donde ya introduce la obligatoriedad de observación de la Constitución, los tratados, la jurisprudencia interamericana y los principios constitucionales, pues hace que el interés público tenga que ser justificado bajo todo este andamiaje internacional. Si se escucha complejo, en la aplicación literal día a día es mucho más complejo. Y aquí observo dos problemas muy esenciales y muy canónicos. Número uno, si es complejo el análisis del control de convencionalidad desde la academia y desde la perspectiva de los abogados, gran parte de los servidores públicos que emiten estos actos administrativos ni siquiera son abogados, ¿sí? Y les cuesta mucho trabajo entender las nociones que a nosotros pues, nos cuesta. Entonces, de una cuestión formativa, nos encontramos el primer problema, ¿sí? ¿Cómo aplicar un control de convencionalidad si desde la academia es complicado definirla y el servidor público que no tiene la formación jurídica le cuesta trabajo entender qué es esto? Cuando al mismo tiempo tenemos una línea normativa que nos dice, para emitir el acto tienes que tener esto y punto. ¿Qué es lo que hacen en la vida, en la cuestión práctica? Pues básicamente se centran pues, a cumplir el requisito. Difícilmente a mí me ha tocado ver que una autoridad, ya sea fiscal, administrativa, un organismo ejecutor autónomo, emita un acto, un control de convencionalidad. Y también es muy difícil ver que en sede administrativa contenciosa se emitan sentencias donde se ejecute, donde se proteja el control de convencionalidad. Hay vastas jurisprudencias donde justamente establecen esa línea de que el control de convencionalidad en sede administrativa es compleja porque primero se tiene que agotar el principio de legalidad. Y es ahí donde tenemos, creo que, el conflicto. Principio de legalidad, el tema de la formación de los operadores, que no son necesariamente jurídicos, y pues el tema de la cultura administrativa con la que hemos sido formados. No sé, ¿qué piensas, amigo? No, pues sin duda es cierto. ¿Por qué? Porque cuántos servidores públicos en ciertos grados, ni siquiera, como tú lo acabas de mencionar, son abogados, sino ingenieros. ¿Por qué? Porque la función esencial de toda esa área es básicamente de aplicación de ingeniería. Pero si tienen que por alguna razón emitir un acto con base al ámbito jurídico, muchas veces sus áreas jurídicas ni siquiera están presentes. Ese es uno de los problemas que también hay. O muchas veces ni siquiera tienen área jurídica esas direcciones. Ese es otro problema que también se enfrentan algunas áreas administrativas. Y pues aquí también surge otro problema. ¿Se podrá clasificar o se podrá calificar un acto como legal, pero a la vez siendo inconvencional? Es una muy buena pregunta. Definitivamente hay actos, sí hay actos que son constitucionales o inconvencionales, no refiriéndome exclusivamente a materia administrativa, como lo es el tema del arraigo, que por años se han peleado de que el arraigo es un tema constitucional, que es constitucionalmente válido, pero es completamente inconvencional. Definitivamente también hay actos que son más bien que son legales pero inconvencionales. Se me ocurre, por ejemplo, una ley que, por cierto, se está analizando en materia de inconstitucionalidad ahorita en la Suprema Corte de Justicia sobre
una limitación a la libertad de expresión que se formuló en San Luis Potosí referente por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿no? Donde, pues, basados en esta ley, pues han emitido actos donde han clausurado a cuestiones, por ejemplo, a radios y a medios que hacían publicidad a través de electrónica bajo esta ley, ¿no? Entonces, pues a todas las luces, cuando haces un análisis a fondo de la ley, pues es una restricción violatoria de derechos humanos, definitivamente, ¿sí? No voy a decir cuál es la ley, ahí es cosa de que lo googleen, porque además está ahorita en debate nacional, porque ha subido, inclusive ha intervenido el organismo protector de los periodistas directamente en San Luis Potosí, y ellos han emitido actos administrativos donde han cerrado periódicos, donde han quitado concesiones, donde han pasado en esta ley, que a todas luces es inconvencional, pero es legal. O sea, el acto administrativo que se emite es un acto administrativo que tiene todos los anchos de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se tiene que evaluar a fondo en cuestión de la constitucionalidad de este. Una autoridad, un ejecutor, por llamarlo, por decirlo, un ejemplo, un ejecutor al momento de ir a notificar una clausura, no se va a poner, o sea, no se ponen a revisar si la clausura es constitucional o inconstitucional, cuando la normatividad y la Constitución establece que sí debería de ser. Bueno, como dicen por ahí, muchas veces hasta cuando se dan las clases, cómo llegan algunos profesores y dicen, bueno, el mundo del deber ser es esto, pero lo que pasa en el mundo del ser es aquello, ¿no? Sí, claro. Ahora, vamos a llevarlo a una cuestión todavía mucho más compleja. Cuando los asuntos se empiezan a litigar, la realidad de las cosas es que en las sentencias en el tribunal no apuntan, porque la naturaleza propiamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal que revisa pues, la cuestión de la legalidad. ¿Sí? No es per se un tribunal de constitucionalidad. Entonces, este tipo de revisiones profundas se terminan viendo hasta el amparo en revisión, ¿sí? Que es cuando llegan a los tribunales federales. ¿Sí? Durante muchos años el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha emitido criterios donde establece o sea, que ellos nada más son revisores, o mejor dicho, nosotros nada más somos revisores de la legalidad de los actos. Sin embargo, poco a poquito han emitido criterios bastante interesantes donde se empiezan a aperturar esa nueva visión que sí tiene que llegar y sí tiene que tocar las simientes de la ideología administrativa en toda la aplicación del derecho administrativo. Sí, que es que todas las autoridades, todas sin excepción alguna, tienen la obligatoriedad de realizar un control de convencionalidad. Todas. Y eso es una evolución pues, paulatina, porque se tiene que evolucionar también las nociones que tenemos del derecho administrativo, desde la academia hasta la forma en que se lleva en la práctica, que es algo muy, muy complejo, amigo Gonzalo, tú lo sabes, pues has trabajado mucho tiempo en materia administrativa y sabes que esto que estoy escuchando, que te estoy comentando, pues es algo hacia donde se tiene que caminar. Pero ¿cuánto nos va a tardar caminar hacia allá? Nos va a costar muchísimo, muchísimo. Tenemos tradición jurídica, tenemos una escuela jurídica, tenemos el derecho administrativo, pues siempre se ostenta único, y llegar y transformarlo, trastocarlo, modificar la simiente es complejo. Es muy complejo, amigo. Sí, pues es que de hecho es complicado porque además estamos hablando de un principio de actuación a través del principio de legalidad, porque ya también traemos, como tú bien lo decías, por tradición, pues jurisprudencias que dicen la autoridad solo puede hacer lo que la ley les permite. Por otra parte, la ley fundamental dice todas las autoridades dentro de sus ámbitos de competencia tienen las siguientes obligaciones y ahí vienen numeradas. Por otra parte, se establecen funciones de control difuso y muchas veces los cierran solamente algunas personas a tribunales en vez de ampliarlo hacia cualquier autoridad dentro de sus ámbitos competenciales. Pero no sé qué opinión te merece, pero también creo que la jurisprudencia ha abonado mucho a volver más complicado aún esa aplicación del control de convencionalidad. Yo recuerdo mucho de que antes decíamos, vamos a solicitar que haya un control de convencionalidad por estos motivos y además hasta los razonábamos en nuestros conceptos de violación, en nuestros conceptos de agravio, en nuestros conceptos de impugnación, según sea el medio de impugnación que nosotros escojamos, llámese recurso, llámese medio de impugnación en estricto sentido. Pero también recuerdo que hubo una jurisprudencia que dice,
pero si el tribunal cree que la norma es constitucional, no tiene ni siquiera obligación de esto ni de aquello. Entonces, el Poder Judicial a veces también ha abonado mucho a esta situación. No sé qué nos puedas decir al respecto. Sí, pues hay un enfoque, digo, bien amplio. Esa jurisprudencia justamente la que mencionas es muy interesante porque sí, justamente dice que cuando el tribunal tenga la sospecha, porque ni siquiera te pide que lo decretes, o sea, con que el Tribunal Federal de Justicia tenga la sospecha de que no existe una violación de derechos humanos, o sea, basta con manifestarlo para cumplir el requisito de justamente de cuando los particulares o los actores solicitan el control de convencionalidad. ¿Sí? Entonces, pues ahí te apertura una puerta grande, ¿no? O a evitar seguir entrando en esos temas que podrían resultar peliagudos, ¿no? También hay otra jurisprudencia que, por ejemplo, se emitió en el 2014, que es que establece que el control de constitucionalidad concentrado y difuso de las autoridades administrativas no están facultadas para realizarlo. Y se emitió en el 2014, en octubre del 2014, ya con nuestra reciente reforma. Entonces, pues tenemos un tribunal que es de legalidad. Y a su vez, como bien mencionas, tenemos a su vez un poder judicial que no ayuda, ¿no? Que no da la apertura, que no da la obligatoriedad. Me gustaría en la parte final ya de esta charla platicarte un asunto que tuvimos aquí, donde, bueno, que se tiene aquí, se tiene el registro que generó un criterio donde parece que se apertura un poquito esa facultad a poderse pronunciar sobre cuestiones de constitucionalidad en sede administrativa. Pero si quieres, esa parte la dejamos al último para no cortar la línea. Claro que sí, ahorita me hiciste recordar algo que hace mucho tiempo se decía, o por lo menos yo lo venía sosteniendo. Desde el momento que una autoridad administrativa puede ejecutar actos materialmente jurisdiccionales con efectos vinculantes a las personas, tiene deberes de control difuso precisamente por la función, no tanto por el tipo de órgano. Entonces, el problema es de que si tú lo comentas esto y tú no vas a dejar mentir, si se lo comentas a alguien con el constitucionalismo mexicano lineal, estás de acuerdo que nos va a decir, esto no es posible, ¿cómo es posible que lo pienses así? Eso ni siquiera se puede. Es más, estás mal. Y empiezan prácticamente a sacarnos el constitucionalismo de hace muchos años. Yo no digo que haya estado mal el constitucionalismo de hace muchos años, sino que todo está sujeto a una dinámica, una evolución, y el control de convencionalidad no es la excepción. De hecho, muchos teníamos esperanzas en este control de convencionalidad cuando la reforma constitucional se implementó en 2011, y me acuerdo que hasta Saldívar Lelo de la REA, cuando fue el ponente de la legendaria, valga la expresión, porque no creo que está tampoco lo correcto, de la contradicción en ese entonces de tesis 293 del 2011, 293. cuando distinguió en la ponencia se distinguió, si no mal recuerdo, entre derechos constitucionales y derechos constitucionalizados, se distinguió entre lo que era una norma y lo que era una disposición, y se nos dijo inclusive cuáles eran las características de una restricción constitucional, y hasta ahorita nunca he visto, por lo menos yo en lo particular, que lo logren aplicar debidamente en un ámbito jurisdiccional. No sé qué opinión te merece. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me hiciste recordar. Aquí tengo un libro que justamente se llama La defensa fiscal estratégica contra la presunción de operaciones inexistentes, ¿no? Y el autor intenta darle vamos a darle publicidad a Juan Raúl López Villa. Intenta darle un enfoque de derechos humanos bastante interesante, ¿no? Donde básicamente pues define que a partir de la reforma pues se supone que el principio de legalidad se debe de caracterizar en dos niveles, donde habla de la legalidad formal, que es la tradicional, la que nos han enseñado. El acto a la norma que habilita la actuación debe estar en una ley, en un reglamento o en unos lineamientos. Y la otra, la legalidad material, que ajusta ese marco normativo y de la decisión concreta particular a la constitucionalidad y convencionalidad mediante términos, como lo dice, razonables, proporcionales y con respecto a la dignidad humana. Yo me quedé pensando, dije, ok, se escucha bien padre. Hasta el día de hoy jamás lo he visto. Sí, no, es que es realmente casi imposible verlo en la vida real, pero son mundos ideales. A veces cuando me dicen, ¿tú cómo le haces para de repente sacar uno que otro término? Porque en ocasiones también teorizo mucho dentro de mis escritos de impugnaciones, pero yo trato de hacerlo con una mira a obtener un criterio jurisdiccional. Yo digo, si el criterio jurisdiccional pega, entonces
lo que yo estoy proponiendo se va a comprobar y por lo menos esto ya lo voy a poder estar difundiendo y lo voy a poder mejorar y poner más en práctica. Entonces, eso es lo que nosotros, por lo menos en mi caso, es lo que yo hago. Pero ¿cuántas personas no dicen, es que si la autoridad dice esto, yo ya me tengo que quedar con lo que dice la autoridad? Oye, pero ya leíste el precedente que le dio origen a la jurisprudencia. No, pero la tesis es clara. Bueno, la tesis recoge algunas esencias, pero muchas veces se queda corta en cuanto al alcance de la ejecutoria. Y a lo mejor la ejecutoria ni siquiera tenía que ver. Pero aún así mucha gente no se anima a pedir control de convencionalidad, ni en sede administrativa, ni en sede jurisdiccional, porque dicen, ya hay jurisprudencia. Y yo digo, ¿y qué es lo que origina la jurisprudencia? El planteamiento de cada abogado cuando se presenta y lo propone al tribunal, o lo propone a la autoridad, o lo propone en el amparo, etcétera. Y a veces creo que nos quedamos cortos. Me acuerdo que cuando empezó la reforma salieron criterios muy sui generis, porque no sé si recuerdas que hubo un criterio que señalaba que si el derecho humano que nosotros alegábamos como violado ya estaba tutelado en la Constitución, no había necesidad de estar invocando tratados internacionales. Y después se dijo también por el propio Poder Judicial en una tesis, porque no fue jurisprudencia más adelante en ese momento, que se trataba de dos visiones distintas, con distinto alcance y con interpretaciones también distintas. Y eso también entró en colisión en nuestro sistema jurídico. ¿No lo crees? Pues sí, la realidad es que sí, o sea, bueno, la Suprema Corte de Justicia no se equivoca, tiene nuevas reconsideraciones, ¿no? Pero en ese tránsito de las reconsideraciones que toma nuestra Suprema Corte de Justicia, pues va intentando pues configurar, ¿no? Sí, va intentando configurar el derecho y sobre todo hasta ante cuestiones tan novedosas. Sí, a pesar de que el control de convencionalidad, bien mencionas, no nació en el 2000, en el 2011 con la reforma, lo cierto es que es hasta posterior y muy posterior a la reforma que se empezó a tomar con seriedad. Sí, que los abogados empezaron a quererlo estudiar, que lo empezaron a ver. Y pues yo, intentando ser un poco institucional, pues creo pues el derecho se va construyendo a partir de la evolución, pues en este caso de los propios litigantes, ¿no? Los propios litigantes, como bien mencionas, a través de los propios precedentes de la jurisprudencia, pues van dando los elementos. Entonces, el tribunal por sí solo, los tribunales por sí solos, pues es muy complicado que avancen. O sea, si tiene que haber un incentivo y pues para ello pues tenemos que estar preparados los que están del otro lado. Pues, tienen que saber lo que hablan, lo que dicen, tienen que estudiar de manera constante. Por ahí les veía hace rato en Facebook, hay que estarnos preparando de manera constante y al día. Pues sí, o sea, porque a partir de ahí, si bien es cierto, el legislador hace su chamba, que es la norma, pues se va configurando a partir de pues, del trabajo en el día a día en tribunales. Sí, aunque ya hablamos de que el Poder Judicial pues debe de quitar ya ese cinturón. No, debe de quitar ese cinturón. También me acuerdo de un criterio que emitieron donde dice que en materia administrativa no se pueden pronunciar sobre temas de inconstitucionalidad, inconvencionalidad, obviamente ya está hablando de procedimiento contencioso, porque no integra parte de la litis. Pues la litis se limita exclusivamente a la legalidad y por ello pues, los juzgadores, en razón de su función, deben de prescindir de este argumento de las partes. Entonces, cuando te encuentras ese tipo de criterios de jurisprudencias emitidas por nuestro Tribunal Supremo, pues uno dice, pues, ¿qué hace, no? O sea, entiendo, desde los litigantes, pues tienen que estarlo atacando hasta que pues exista una contradicción, ¿no? Desde la autoridad, pues es bien difícil. Es bien difícil que una autoridad decida ir en contra de un criterio o ir en contra de la propia normatividad que lo faculta. Es muy, muy complejo. Sí, es algo desafortunado, ¿eh? Es algo muy desafortunado porque inclusive eso puede denegar justicia. Y de alguna u otra forma, pues empezamos a ver toda la discrepancia de criterios y creo que a veces vemos el mundo muy ideal con un criterio y de repente cuando nos dicen, pero ¿qué crees? Es de otro circuito judicial, híjole, Sí, no te pues aplica. no aplica por acá. Se puede invocar como, como lo podríamos decir, lo podemos
invocar nada más como una similitud argumentativa, pues sí, pero desafortunadamente no podemos ir más allá. Y también tenemos criterios que van de la mano con tan solo con mesas de trámite. ¿Cuántas veces no hemos visto que a veces un asunto se admite aplicando control de convencionalidad en una mesa de trámite de un tribunal de justicia administrativa y en otra mesa lo desechan? Y lo Sí, pues más... hay hasta contradicción de criterios, de que una sala te dicta de una manera y otra sala te dicta de otra. Sí, sí, pero lo más chistoso es que a veces es un mismo magistrado con criterio distinto en una mesa y en otra. No sé si a ti te ha pasado, a mí ya me tocó verlo, no voy a decir en qué sala, pero ya me tocó verlo, pero se llegan a dar este tipo de discrepancias. Y hubo un asunto en el que sí creo que pues la violación fue razonada muy padre, pero eso ya fue hasta el Poder Judicial en la que se dijo que una cosa era la revisabilidad de una resolución y otra muy distinta, el recurso efectivo del artículo 25. Ajá. O sea, lo tocaron de esa manera, pero el problema fue, o sea, yo iba como tercero interesado, pero el problema fue que fue para denegar justicia. Ese es el problema. Sí, sí, Y para aclarar, yo recuerdo mucho a mi maestro, a un maestro que tuvimos allá en España, que decía que es más fácil argumentar y ponderar cuando vas a negar que cuando vas a justificar una acción positiva. sí, y eso es cierto, eso es cierto. Y sí me acuerdo que cuando yo lo vi, dije, órale, o sea, nada más fue para declarar inoperante el argumento. Y ese es un problema también serio, ¿eh? Porque cuando nos dicen es que es un recurso sencillo y rápido el que tiene que existir en el país, pues yo digo, bueno, el amparo ahorita, pues sí es bueno, se puede considerar desde el sistema interamericano un recurso, un recurso efectivo, pero no sencillo. No, 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 se supone que debería de ser sencillo, ¿no? Pero la realidad es que no lo es. El amparo cada vez es más técnico y pues por eso invitamos a los alumnos a estudiar la maestría en amparo en el CITAJU, ¿no? Aprovechamos para hacer el Sí, comercial, y ¿no? es más, hasta tocar temas de argumentación jurídica. Claro. El otro día tan solo estaba platicando con unos alumnos en Tlalnepantla, en Sicajú, Tlalnepantla, acerca de un método que hasta ahorita me ha estado funcionando muy bien, que es el llamado efecto lista de comprobación. O sea, deconstruyo el acto a través de la ley y voy palomeando punto por punto qué es lo que va cumpliéndose y qué es lo que no. Pero a la par también me voy cuestionando si el acto es o no constitucional por las vertientes administrativas o por las vertientes jurisdiccionales que lo encierran. Y por ahí lo voy impugnando y No, se disminuye el riesgo procesal. y tu método, amigo Gonzalo, es súper válido porque además déjame decirte que justamente lo que quería platicar del caso, no voy a mencionar datos concretos, sin embargo, voy a mencionar rápido, un crédito fiscal se declara nulo por la segunda sección de la sala superior, ajá, sube al amparo en revisión porque pues es la autoridad quien va a la revisión en materia fiscal, no hay que llamarla amparo, es la revisión en materia fiscal, reponen el procedimiento y ahora en vez de dictarlo, lo vuelven a dictar nulo, pero con diferentes efectos. Entonces, el particular alegaba la inconstitucionalidad y fue al amparo, a pesar de haber sido de que le modificaron el fallo, ¿no? Y seguía teniendo la nulidad, pero los efectos no eran restitutorios. Entonces, llega y prácticamente el tribunal de amparo pues le hace la chamba a la segunda sala, perdón, a la segunda sección de sala superior, y le dice, a ver, el acto es inconstitucional por esto, por esto, por esto. Entonces, a raíz de esto, nace una tesis jurisprudencial muy, muy interesante que está titulada como 2AS, diagonal 285, ajá, que se intitula Control de convencionalidad inconstitucional. Para su análisis requiere que se especifique cuál es la norma general o derecho humano que se está en discusión. Entonces, esa es una pequeña puerta que el Tribunal Federal está abriendo para hacer un estudio, pero no se aparta del tema de la legalidad, porque dentro del fondo de la jurisprudencia establece que para hacer el análisis eficaz de una posible violación de un derecho humano que se encuentra en la Constitución o en los tratados internacionales, y deberá primero hacer un estudio del derecho contenido en la Constitución
y de los criterios contenidos en los tratados internacionales interpretados por el Poder Judicial. Ese es el requisito A. Es decir, dime cómo lo ha interpretado el Poder Judicial este derecho humano y en dónde se encuentra. Número 2, todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales que México sea parte. Es decir, esto como viola, pero dímelo tú, yo no voy a hacer el estudio juicioso, dímelo tú. Número 3, los criterios vulnerados por la Corte Interamericana bajo las sentencias dictadas en las cuales el Estado mexicano haya sido parte. Número 4, los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte cuando el Estado mexicano no haya sido parte. Es decir, si quieres que lo declare inconvencional, dame todos los elementos para yo hacer un análisis, un checklist, como tú lo haces, amigo, de constitucionalidad y de legalidad. Si no, yo no voy a entrar al estudio porque a mi punto de vista va a ser legal, independientemente si es convencional o no convencional. Y eso está súper interesante y divertido, ¿eh? Sí, es divertido porque básicamente, como tú bien lo dices, lo soportan bajo el principio de legalidad, porque inclusive hay bases desde la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para hacer eso. El punto es de que todo lo ven como una cuestión de mera legalidad primaria o secundaria, es su clasificación básica. Claro. Y el problema es de que no se apartan de alégamelo para que yo lo pueda aplicar, cuando se supone que la obligación del Estado mexicano es que de forma oficiosa lo ejerza, pero no se va a hacer. No. Y menos cuando se trata de dinero público. Sí, sobre todo en materia de derecho fiscal, ¿no? De contribuciones e impuestos, bueno, ¿no? Dicen por ahí dinero, maldito dinero. Pero es que es cierto, pero al final es nuestra realidad. Y el día que lo empiecen a aplicar, imagínate nada más qué colapso podría haber o a qué colapso se expondría el sistema de finanzas públicas del país. Sí, claro. Y por ejemplo, abundando a lo que dices, en esta misma correspondencia, te lo voy a leer para no decir palabras de más. Dice, aquí la tengo a la vista, por lo tanto, la afirmación de los conceptos de impugnación de que las normas aplicadas en el procedimiento respectivo son inconvencionales o alguna expresión similar sin que se precise cuál es la norma general o derecho humano, así como la interpretación y los tratados internacionales, imposibilita efectuar ese control a este tribunal. O sea, al final pareciera que no se avanza nada. Pero créeme, amigo, yo cuando vi esta sentencia, vi como que por ahí un rayo de luz empezaba a vislumbrarse. Y esperemos que así sea, porque la verdad es que hace falta mucha jurisprudencia que nos permita precisamente hacer este tipo de análisis. Porque al final vamos muchas veces a los amparos. ¿Por qué razón? Porque no nos hicieron caso dentro de las instancias ordinarias. Sí, pues esperamos que el Poder Judicial pues siga avanzando y siga aperturando. Afortunado o desafortunadamente, como lo quieras ver, si bien es cierto, la obligatoriedad es para todas las autoridades, el Poder Judicial sí lleva la batuta en cuanto a cuál es la línea que se debe de ir entendiendo. Evidentemente, pues nuestra Corte es una Corte constitucional, que es quien tiene la última voz, y al hablar del primero constitucional, evidentemente estamos hablando de un tema eminentemente de carácter estructural constitucional, que la Suprema Corte y las jurisprudencias emitidas por los plenos, pues tienen que ir limitando. Y en este caso, aunque la normatividad diga otra, la práctica dice otra, y la teoría administrativa y de derecho fiscal pues dice otra cosa. Entonces, pues no tenemos mucho hacia dónde movernos más que seguir insistiendo, amigo Gonzalo. Sí, y seguir, como decimos, como bien lo dices tú ahorita, insistiendo a lo largo de todo nuestro devenir jurídico y no rendirnos, porque precisamente de los necios ha sido la jurisprudencia nueva. Me acuerdo muchísimo tan solo de las expropiaciones, no sé si lo recuerdas. Decían que la expropiación no requería garantía de audiencia previa hace mucho tiempo, y en 2006 hubo un cambio paradigmático de la expropiación y nos dicen, ya hay garantía de audiencia. Y hoy hay un procedimiento mal llamado desde mi punto de vista, no lo he profundizado del todo, procedimiento de coadyuvancia al proceso de expropiación, en el que cualquier persona puede llegar y pedir la expropiación y no le dan intervención, ni garantía de audiencia, ni nada al que es el dueño.
Es que no es el proceso de expropiación, Sí, es nada más un proceso de integración, pero uno ve el procedimiento y uno dice, ¿y dónde va a intervenir el propietario? Aquí no viene cómo. Entonces es sí. interesante todo eso que digo. No, por supuesto que lo es, pero pues todo eso se ampara bajo la figura del interés público. Por eso hace rato decía de que es muy nublosa, muy oscura, muy acomodada al interés público. Eh, pues se puede justificar casi cualquier cosa, o pareciera que se puede justificar casi cualquier cosa bajo esta figura, y pues ahí también hay mucho tema y mucho hilo de dónde cortar. Digo, la última vez que platicamos, tú y yo nos aventamos como 3 horas, y creo en esta ocasión Sí, no yo creo que teníamos sí. ese tiempo, Ah, entonces, sí. Sí, de hecho pues yo ya creo nuestro, que eso lo dejamos para otro punto. claro que sí, de hecho ya nuestros tiempos, por cierto, hablando de los tiempos, ya nos restan 5 minutos del programa, pero quisiera que dijeras algunas palabras finales respecto al tema, porque al final es un tema sumamente exquisito, interesante, pero también muchas veces, y por qué no decirlo así, desconocido por la gente. ¿Qué les puedes decir a todos sobre el tema, a manera de conclusión? No, pues es un tema complejo, es un tema que hay poco interés, porque en realidad son muy pocos en el área jurisdiccional, son más bien en el área lit- litigiosa, son muy pocos los despachos que llevan de manera seria el derecho fiscal. Y te das cuenta, bueno, el derecho fiscal y el derecho administrativo y todo lo que incluye al derecho administrativo. Son muy pocos los despachos, y te das cuenta pues, cuando revisas las demandas, ¿no? Si es un despacho serio o no es un despacho serio. Desde la técnica, es una área que todo el mundo conoce, que todos llevamos en la facultad, que todos hemos escuchado, que todos tenemos nociones genéricas de qué es el derecho administrativo, pero sí es un área paulatinamente olvidada. Sí, sí, los abogados, digo, sin agraviar a quienes estén aquí, se enfocan pues, en materias como el derecho penal, el derecho civil, el derecho familiar, que son problemas más inmediatos, más cercanos a nuestro día a día, ¿no? Y el derecho administrativo, que per se es una rama del derecho constitucional, muchos autores dicen que el derecho administrativo es el derecho constitucional aplicado. Pues si el derecho constitucional por sí solo es también poco llamativo y complejo de estudiar, mucho más allá todavía el derecho administrativo, ¿no? Los perfiles de los administradores y de los que se dedican al tema del derecho administrativo son muy, muy pocos y muy especializados, ¿sí? Por lo que esto hace que pareciera que no tiene ningún tipo de relevancia entender la convencionalidad, pero sí la tiene, amigo, y tomo la palabra de lo que has mencionado. Por ejemplo, cuando no hay garantía de audiencia en un procedimiento de expropiación donde te están quitando tus bienes por interés público, el Estado de manera unilateral, pues es cuando se torna relevante esos criterios internacionales en materia de garantía de audiencia, ¿no? Cuando llegan y te clausuran, cuando llegan y te imponen una sanción, cuando llegan y tú pagaste tal vez de manera extemporánea, pero llegan y te aplican una multa, todos esos criterios en materia fiscal, en materia administrativa, en materia de responsabilidad, de servidores públicos, todos los criterios empiezan a tomar sentido, empiezan a tomar relevancia. Pues aquí la invitación que yo les hago es más bien, esta charla es una charla provocadora. Quiero provocar a que vean algo más allá de las materias tradicionales, y que volteen a ver la parte técnica operativa del derecho administrativo, y que volteen y que vean que es muy técnica, muy interesante, muy divertida, ¿no? Y obviamente, pues conlleva a mucho, hay muchas áreas donde se pueden empezar a sembrar nuevas líneas de conocimiento, y esto de la convencionalidad es una de ellas. Es un tema que está en evolución, que está en estudio, que está en debate todavía, que hay dos escuelas tradicionales, como una escuela tradicional del derecho administrativo y una escuela, como nos llaman, más liberal, ¿no? Como a la que yo pertenezco, y seguramente tú también perteneces, amigo, donde queremos ver aplicación de derechos humanos en sede administrativa, y pues está ese choque, y pues esa es la invitación, amigo, a que volteen a ver a los que hacen derecho administrativo, que también están generando su propia doctrina, también están avanzando en estos temas, que es menos visto, pero ahí también están. Sí, sin duda alguna, yo creo que vamos a tener que dejar pendientes muchos temas por hablar sobre este asunto del control de convencionalidad,
porque pues hablamos de muchas cosas, inclusive no nos faltó hablar del bloque de constitucionalidad, de la armonización de lo que es la interpretación conforme. No, es un tema que da para mucho, Muchísimo. porque hay también inclusive corrientes que distinguen y que también unifican. Distinguen, por ejemplo, el control de la interpretación conforme, pero hay otras corrientes que dicen que todo es una unidad. Sí, sí, sí. Pero al final el control es cuando ya se inaplica o se hace el debido examen sobre su regularidad. Entonces, pues hay escuelas. ¿Quién está bien o quién está mal? Pues depende del cristal con que se mire, porque el derecho también es una idea. Lo mismo que todo lo que estamos aquí diciendo, todo lo que es el lenguaje, todo lo que es la ley, todo parte de una idea que se concreta en normas y se ejecuta por instituciones, y las instituciones lo ejecutan por medio de servidores públicos. Y este control de convencionalidad es el que se tiene que interpretar por medio de los servidores públicos. Claro, no, por supuesto, amigo, por supuesto, hay temas bien relevantes, bien modernos, inclusive muy provocadores, como luego lo hacemos en clase, donde revivimos ese viejo debate, donde quién debe ser el garante de la Constitución, un poder político o un poder jurisdiccional, y quién debe ejercer este control. Porque, oye, que nosotros ahorita hablamos de un control difuso y concentrado, pero a nuestra realidad jurídica no está precisamente claro eso, ¿eh? Sobre todo con la última reforma en materia de amparo, no tenemos tan claro de que verdaderamente sea el Poder Judicial quien tenga la exclusividad en la interpretación de la norma. Entonces, ahí hay mucha tela donde cortar, amigo. Sé que ya se acabó el tiempo. Y lo que nos falta todavía por ver, ¿no? Porque también hay personas que dicen en este momento, y lo dirían con justificación, ¿realmente nuestro control de la constitucionalidad antes del 2011 era concentrado o tenía más características difusas, ¿no? Porque eso también fue una materia de debate. Y yo me atrevería a decir ahorita, y realmente tenemos un control directo de constitucionalidad concentrado, de acceso a todos los gobernados a través del Poder Judicial, o es más de características difusas. Entonces, nos podríamos tal vez pasar un rato divagando sobre el tema, y digo divagando no tanto porque diga que estamos diciendo cosas sin sentido, sino más bien porque estamos hablando de un tema que pareciera bizantino, pero a la vez no lo es. No lo es. Pero pues bueno, ¿algo más que agregar, estimado Ciel? No, un gusto charlar contigo, amigo. Lo hacemos muy seguido cuando nos vemos, ¿no? Es la primera vez que nos grabamos. Sí, sí. Y ya De hecho, varios aquí ya alumnos. ya se escuchan los gritos de México acá afuera, de donde estoy. Sí, 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 ya varios alumnos ya habían pedido por ahí que nos sentáramos a platicar, que pues no se había hecho, pero pues es un privilegio para mí hacerlo contigo, amigo Gonzalo. Ya sabes que te aprecio y te respeto mucho, igual que al maestro Ambriz. Si no, pues es mutuo, el respeto es, yo creo que de todos hacia todos, porque realmente eres un invitado de lujo en este programa. Y sin más que decir, lo único que me resta para cerrar ya nuestro programa de hoy es decirle a nuestra estimada audiencia que los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en su programa de Sicajú Radio intitulado El Poder También Se Juzga. Nos vemos y muchas gracias.